Hola, muy buenos días. Hoy voy a hablar sobre la regeneración celular en tejidos animales. Mi nombre es Silvia Rubí Guerrero Flores, del grupo 432. Los animales se regeneran de diferentes maneras. Algunas criaturas marinas pueden reemplazar partes faltantes de sus cuerpos al remodelar extensivamente los tejidos faltantes. Y otros, en cambio, reemplazan sus partes faltantes al producir un blastema. ¿Qué es un blastema? Como observamos a la derecha, es una masa de células indiferenciadas. Punto clave, son indiferenciadas, que tienen la capacidad de convertirse en un órgano o apéndice. En los vertebrados inferiores, el blastema es particularmente importante en la regeneración de miembros amputados. A diferencia de varias especies de peces, anfibios y reptiles, pues tenemos que las aves y los mamíferos han perdido casi la capacidad de regenerar sus tejidos y órganos. De hecho, estas clases biológicas de animales reparan el daño generado por medio de la cicatrización. Tenemos que la cicatrización pues es un proceso que consiste en el cierre de la herida, caracterizado por un arreglo imperfecto de la matriz extracelular que genera una fibrosis excesiva, que es como vemos aquí, hay un rastro de la cicatrización. Se ha propuesto que la cicatrización fue seleccionada como una respuesta inmediata al ataque de los depredadores, que suelen generar heridas intermedias con un alto riesgo de infección. Esta suele producir una respuesta rápida al detener la pérdida de sangre y, mediante la formación de un coágulo sanguíneo, recluta células inflamatorias en el lugar de la herida y pues detiene la infección potencial. De esta manera, aunque la cicatrización no resulta en un tejido completamente funcional, pues aumenta las posibilidades de sobrevivencia del organismo dañado. Esto es en base a evolución, ¿verdad? Porque contrariamente, la respuesta regenerativa es un proceso más lento que puede poner en riesgo nuestras vidas. Y pues esto es debido a que las aves y los mamíferos pues han invadido y han ampliado su hábitat. Por lo tanto, resulta que en exposición de estos animales a nuevas presiones de selección, pues requerirán de una reparación rápida, aunque imperfecta. Aquí podemos ver una célula indiferenciada, que sería la célula madre. Puede generar más células madre o simplemente especializarse y formar pues ahora una neurona, una célula de la epidermis, eritrocitos, células del músculo, etc. El primer antecedente que encontré fue que en 1766 se observaron que las planarias son capaces de reproducir réplicas idénticas de ellas cuando se cortan en cualquier sentido y en varias partes. Pronto se convirtieron en preciados objetos de interés para Darwin, Faraday y Thomas Hunt. En cambio, yo me basé más en el estudio de unas ratas. Tenemos que los científicos de Wistar Institute, una organización independiente de investigación biomédica, pues descubrieron un gen cuya ausencia puede regular la regeneración de tejidos en mamíferos, de forma muy parecida a como lo hacen las salamandras cuando pierden su cola. El origen de este descubrimiento se remonta a 1996, perdón. Tenemos que Ellen Heber-Katz, profesora del programa de oncogénesis molecular y celular,
y responsable del estudio, pues probaba junto a sus colegas un experimento de autoinmunidad en laboratorio. Ellos lo que hacían era utilizar ratones a los que les abrían las orejas como forma de identificación, pero tenemos que estas cobayas ya habían cerrado de forma completa sus orejas sin dejar un rastro de esto. Entonces, el experimento obviamente quedó arruinado, pero los científicos hicieron una nueva pregunta. ¿Cómo habían conseguido los ratones regenerar sus miembros? Los investigadores cartografiaron los genes que habían convertido a estos ratoncillos en sus propios curanderos y comprobaron que se habían comportado de una forma muy particular. Cuando las investigaciones avanzaron, dieron con la clave. Hay ausencia del gen 21, P21, que es un regulador del ciclo celular. Durante mucho tiempo se había creído que los mamíferos habían perdido este maravilloso potencial de curación durante la evolución y que solo se había quedado como para los gusanos, las esponjas o algunas especies de salamandra, pero pues para nosotros ya no. Pero según investigadores del Wistar, la pérdida de este gen hace que las células de estos ratones se comporten como células madres embrionarias, en vez de como células adultas simplemente. Y así ocurre pues este proceso de regeneración. ¿Cuáles son los objetivos de este artículo que yo voy a exponerles? Pues este modelo de regeneración en las orejas del ratón MRL, que son pues la cepa que vamos a utilizar que regeneran sus orejas, y en cepas comunes de individuos adultos, está permitiendo aclarar y dilucidar los estudios sobre los mecanismos celulares y moleculares que subyacen al proceso de regeneración. También da un entendimiento de los mecanismos de regeneración. La esperanza en el ser humano de regenerar tejidos y órganos perdidos se hará cada vez más tangible. Para llevar a cabo este proyecto, pues tenemos 7 pasos. Este será el grupo control. Se les realiza un corte de 1 centímetro de diámetro en las orejas de los ratones. Posteriormente a este corte se forma un coágulo sanguíneo y cartílago necrótico alrededor de la herida. Después, 5 a 6 días después de esta perforación, la epidermis migrará hacia los bordes de la herida y retirará la costra del tejido en regeneración, de tal forma que la epidermis cubra la superficie circular de la herida. 2 semanas más tarde, la epidermis que cubra las regiones lesionadas generará una estructura en forma de lengua, que se orientará hacia los tejidos subyacentes de la herida. Estos crecimientos internos son más bien transitorios y van siendo menos evidentes en los días, pero pues tenemos que estas lenguas epidérmicas se les ha atribuido un papel importante durante la generación de la oreja, ya que está ausente en animales que no se regeneran sus orejitas, como podría ser el ejemplo de una oveja o de los perros. Como quinto paso, tenemos que las áreas previamente ocupadas por estas lenguas epidérmicas ahora son invadidas por células indiferenciadas altamente proliferativas y forman el denominado blastema, que es evidente en la tercera semana. Los bordes de la herida empiezan a crecer y a elongarse, cerrando paulatinamente la perforación, mientras que el blastema, que se encuentra adyacente al cartílago dañado, empieza a diferenciarse en estas células de cartílago. Células de cartílago nuevas, las cuales van organizándose conforme la herida se cierra.
Aproximadamente 2 meses después del proyecto, de la iniciación del proyecto, pues la perforación se cubre con un tejido que morfológica e histológicamente es igual a la original. Además del cartílago y la piel, se ha descrito la formación también de glándulas sebáceas y folículos pilosos en el área de regeneración y pues así queda la orejita como nueva. Ahora para una cepa que es un grupo sin cartílago adyacente, lo que se hace es realizar igualmente un corte de 1 centímetro de diámetro en las orejas de los ratones. Se formará el coágulo sanguíneo alrededor y el cartílago necrótido, pero ahora se le retirará este cartílago adyacente para ver qué es lo que sucede. Aquí para visualizarlo un poquito mejor lo que acabo de explicar, aquí está la perforación y pues se puede observar cómo dentro de la orejita se va generando este blastema, que lo moradito sería pues las células diferenciándose en cartílago nuevo. Y ya abajo tenemos cómo se está creando esta fusión epitelial para dejar la oreja como la original, como si no le hubiera pasado nada. En el grupo sin cartílago adyacente, eh, se observó que la regeneración se inhibía al retirar este cartílago, lo que indica que se requiere de una interacción y una comunicación entre piel y cartílago para que se complete el proceso de regeneración. Y abajo el grupo control pues siguió su rumbo normal en la regeneración, que son los números, bueno, las letras C, D, G y H. También se observó, realizándole varios cortes a las orejitas de los ratones, que mejora la respuesta de reparación en lesiones profundas del cartílago articular, en los que se evidencian abundantes condrocitos y una alta síntesis de proteoglicanos, colágeno A2 y colágeno A6 en el sitio de la herida. Esto ha llevado también a la realización de estudios diferencialmente expresados en esta cepa y respecto a las cepas no regenerativas. Y pues se vieron ventajas que presenta el cuidado de la cepa mencionada. Dicho modelo está siendo fuertemente explotado también para estudiar los mecanismos celulares y moleculares involucrados en la generación. Durante la reparación de la herida, pues se deposita una matriz provisional. Esta es cambiada por una matriz definitiva que mantendrá estable el tejido cicatrizado. Y pues durante el recambio de esta matriz extracelular, pues participan varias proteínas. Participan las metaloproteínas 2 y 9, las cuales degradan la matriz provisional que será sustituida por la definitiva. Sin embargo, la actividad de estas proteínas, metaloproteínas, pues deben regularse con el fin de que la matriz nueva esté siendo sintetizada y depositada, que está siendo sintetizada y depositada, pues tampoco sea degradada, ¿verdad? Estas moléculas encargadas de manera específica de controlar estas metaloproteínas, pues son los inhibidores tisulares de las metaloproteínas. Estas interactúan directamente sobre el sitio activo de las metaloproteínas y pues inhiben su actividad totalmente. Durante la generación de las orejas de ratón, pues vemos que hay un aumento de estas metaloproteínas 2 y 9, así como durante los primeros 3 días de poslesión.
Contrariamente, en las cepas que no hay esta regeneración, que pues van a tener su cicatrización, hay una expresión mayor de las inhibidores tisulares de metaloproteínas, que son las TIMP. Sería que hay una mayor expresión de la TIMP2 y de la TIMP3, que inhibirán la actividad de la MMP2 y de la MMP9, respectivamente. Las células del blastema del ratón, que si tiene regeneración, expresan también marcadores de células progenitoras e indiferenciadas, y estas a la vez secretan hacia el medio extracelular un conjunto de factores de crecimiento, que serían la FG2, FGFH, FGF2, perdón, EGF, la HGF, la KGF y la BEGF. A su vez estos pues se depositan en la matriz extracelular sintetizada por dichas células. Se analizó que el tiempo de regeneración es aproximadamente en unos 60 días, más lento, y pues la cicatrización más rápida en unos 30 días. Ya por último, pues los análisis histológicos realizados durante el transcurso de la reparación de las heridas fueron tratadas con factores derivados de la matriz y mostraron una reparación regenerativa, ya que se observaron también los folículos pilosos, glándulas sebáceas, formación de vasos sanguíneos, así como dermis y epidermis bien desarrollados. Estos resultados indican que algunas citocinas sintetizadas y depositadas en la matriz extracelular por las células de la blastema de la oreja en regeneración, pues contribuyen de manera importante en la respuesta de estas mismas células hacia un proceso regenerativo. La diferencia de otras que no regeneran, de las que tienen cicatrización, también es que sus células se encuentran en la fase G2 de la división celular y que además su ADN es altamente propenso al daño y a un estado constante de reparación. Se ha observado que la falta de la actividad de esta P21 que regulan el ciclo celular mantiene a las células, pues sabemos que mantiene a las células en fase G1 en el ciclo celular, pues al ausentarse provoca que las células pasen a la fase S y después a la fase G2M, en donde quedan quiescentes, deteniendo la progresión de la proliferación. La estancia de las células en esta fase pues resulta en la activación de procesos de reparación de ADN que han resultado muy eficientes en las células de oreja de ratón. Mi propuesta sería, más que nada para el problema de la regeneración de órganos en humanos, pues sería seguir investigando más que nada en animales mamíferos, realizando una manipulación celular sobre las cicatrices frescas de los ratones, inhibiendo la actividad del P21 y a la vez aumentando los factores de crecimiento. Así, si hay algún descontrol o si se puede regular, pues se anota. También otra propuesta sería provocar una lesión en la oreja del ratón para obtener un blastema y esto propagarlo de alguna manera a otra región que no tenga esta propiedad regenerativa y que también tenga una lesión, para observar si este mismo blastema de este mismo organismo pues puede regenerar esta otra área. La medicina regenerativa, pues sabemos que es un campo muy estudiado y complejo, dirigida a resolver problemas en la actualidad que probablemente con los tratamientos convencionales no hay efectividad.
Tenemos que la unión de varias técnicas enfocadas en distintas áreas podrían ayudar a tener un mejor enfoque sobre el desarrollo de la regeneración celular en órganos humanos. Aunque el artículo parece prometedor y podamos imaginar pues un estudio para la regeneración celular, realmente sería el primer paso para la comprensión de esta rama. Por consiguiente, el análisis en áreas como ingeniería tisular abarcarían mejores innovaciones. Un ejemplo de esto es que junto con la construcción de nanomateriales biológicos por ingeniería tisular, pues han permitido conjuntar esfuerzos multidisciplinarios y constituir también una gran variedad de complejas estrategias de reparación, regeneración y sustitución de células, tejidos y órganos. Tal es el caso del beneficio clínico del trasplante de células madres hematopoyéticas de médula ósea, que ha sido el logro más significativo obtenido desde hace 50 años. Algunas otras modalidades empleadas en protocolos clínicos de medicina regenerativa también han demostrado una gran utilidad terapéutica en problemas complejos de salud realmente. A diferencia del análisis que ya vimos de las orejas de ratones, pues estas investigaciones no solo se basan en la especificidad celular y tampoco solo en la división celular en mamíferos, sino que también implementan manipulación in vitro y el reemplazo celular para recuperar la función normal del órgano lesionado que queremos tratar. Y en conclusión, cada vez nos acercamos a un mejor entendimiento sobre la regeneración celular, dándonos beneficios significativos en el campo de la investigación y clínica. Yo siento que este proyecto podría cumplirse en nuestra área de conocimiento con contribuciones de genetistas, de médicos y pues también claramente con el apoyo de la COFREPIS. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.